Hola a todos, a continuación voy a explicar cómo se realiza la guía número 7 respecto al camino a la democracia ateniense correspondiente a la unidad número 2 de séptimo básico. Aquí les dejo el objetivo, el indicador y la habilidad. Esto está relacionado con las clases 3 y 4. Importante. Para responder esta guía puedes imprimirla, completarla en el computador o en el celular o escribir la respuesta en el cuaderno. En el cuaderno debes copiar el objetivo, el indicador y la habilidad. Una vez que las tengan resueltas, deben mandarme las respuestas o la guía completa a este mail que aparece acá o a través del WhatsApp. Además de las páginas del libro, que esta vez vamos a ocupar las páginas 76 y las 77, les dejé un material complementario. Partimos con 3 videos que son cortitos, así que la idea es que los puedan visualizar para ver de qué se trata la democracia y de dónde se origina este concepto. También les dejé un PowerPoint respecto a la democracia ateniense y una página web para poder expandir aún más el conocimiento. Bueno, vamos entonces a las actividades. La democracia como concepto surge acá, en Atenas específicamente. Pero no surge de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando a lo largo de un proceso histórico que pasa por diferentes formas de gobierno y reformas políticas. Para analizar un poco cómo es este camino de desarrollo que tiene la democracia, vamos a empezar con el análisis de la página 76. Vamos a la página 76. Página 76. Esta página nos habla respecto a la evolución política de Atenas previo a la democracia y cómo fue Atenas en sus formas de gobierno en un origen. Lo primero que les pido en la primera pregunta es que ustedes puedan caracterizar qué ciudad era Atenas, o sea, dónde se ubicaba y por qué ganó importancia. Esta respuesta la obtienen de la lectura de estos párrafos. En estos párrafos también se habla respecto a esta evolución política y cómo pasaron de un sistema monárquico a un sistema aristocrático, y cómo este sistema aristocrático se centró en un comienzo en lo que se llama plutocracia. Estos 3 sistemas, lo que van a tener que hacer ustedes en la siguiente actividad es compararlo. ¿Cómo lo van a comparar? Ustedes van a definir con sus propias palabras qué es la monarquía, qué es la aristocracia y qué es la plutocracia. La idea es que ustedes puedan reconocer las características de cada uno de estos sistemas y describirlas en estos cuadros para que puedan comparar que la monarquía tiene ciertas características donde manda una persona, la aristocracia manda un grupo de personas con ciertas características y la plutocracia, ese grupo de personas también tiene ciertas características restringidas. Ustedes van a ver ahí cómo son estos sistemas de gobierno. En la pregunta 1.3 ustedes van a tener que analizar cómo se empezó a desarrollar este sistema aristocrático y quiénes correspondían o no o quiénes podían o no ser ciudadanos. Vamos a la página del libro. Cuando el funcionamiento aristocrático empieza a desarrollarse en Atenas, habían personas que eran ciudadanos y habían personas que no eran ciudadanos. Ustedes van a leer este texto cortito y van a ver qué personas eran ciudadanas y qué personas no eran ciudadanas. Obviamente la respuesta la van a colocar acá, ciudadanos y no ciudadanos. Pero además van a tener que responder a estas preguntas. Actualmente, ¿a quiénes se considera ciudadanos? O sea, antes eran ciudadanos tales personas y actualmente son tales otras. Y acá, antes no eran ciudadanos estas personas y actualmente no son ciudadanos tales personas. O sea, haciendo una comparación entre la ciudadanía de la antigua Atenas y la ciudadanía actual. Ahora, en la siguiente actividad ustedes van a ver cómo en Atenas se aplicaron diferentes reformas políticas que fueron llevando
a cada vez desarrollar más democratización. Estas transformaciones del sistema aristocrático ateniense se dan principalmente a través de tres gobernantes: Dracón en el 621, Solón en el 594 y Pisístrato en el 547. Cada uno de estos gobernantes hace algunas reformas que van mejorando el sistema para llevarlo a lo que más adelante se va a convertir en democracia. ¿De dónde sacan esta información? La sacan desde acá, donde dice transformaciones del sistema aristocrático. Aquí aparece Dracón, aquí aparece Solón y aquí aparece Pisístrato. La idea es que ustedes puedan leer esto y sacar las principales características de las reformas que hizo cada uno de ellos. En la actividad número 2 ustedes van a trabajar con fuentes, van a analizar dos fuentes y van a contrastarlas. Pero para ello vamos a analizar un poco qué son las fuentes históricas. Las fuentes históricas son la materia prima en base a la cual los historiadores confeccionan o construyen los procesos históricos que se vivieron. Comprenden todos los documentos, los testimonios, los objetos que transmiten información que se obtiene desde el pasado. De esta manera, las fuentes históricas pueden ser clasificadas en dos categorías, según su naturaleza y según su forma. Según su naturaleza, pueden ser clasificadas en fuentes primarias o secundarias, que lo vamos a explicar un ratito más. Y según su forma, pueden ser clasificadas en fuentes orales, o sea, habladas, fuentes escritas, fuentes iconográficas, que son todo el material visual, y fuentes materiales. A grandes rasgos, los tipos de fuentes históricas tenemos dos grandes grupos: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos dos grupos: las fuentes no escritas y las fuentes escritas. Dentro de las fuentes primarias no escritas podemos encontrar, por ejemplo, monumentos, restos humanos, utensilios, edificios, testimonios orales. Todas estas cosas son fuentes primarias no escritas. Mientras que hay otras fuentes primarias que son fuentes primarias escritas, que ahí podemos encontrar censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. Ahora, ¿qué características tiene que tener una fuente primaria para ser una fuente primaria? La principal característica es que debe estar confeccionada o desarrollada durante el periodo que se está investigando. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar un periodo y encontramos un monumento generado durante ese periodo, eso sería una fuente primaria. O si encontramos un censo, que son donde se cuenta la cantidad de personas, o si encontramos un periódico, serían fuentes primarias. O sea, todas las fuentes hechas en el momento. Por otra parte, tenemos las fuentes secundarias, que son hechas en base a las fuentes primarias. O sea, un historiador, por ejemplo, toma algunas fuentes primarias y hace un libro de historia. Eso sería una fuente secundaria. Su libro de textos son fuentes secundarias porque están hechas en base a fuentes primarias. Yo con las fuentes primarias entonces puedo construir fuentes secundarias. Dentro de ellas están, además de los libros de historia, las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, etc. O sea, las fuentes primarias escritas podemos encontrar documentos, memorias, correspondencias, y dentro de las fuentes secundarias escritas podemos encontrar, por ejemplo, libros o artículos de revista. ¿Para qué nos va a servir esto? Para realizar el siguiente trabajo. En este trabajo ustedes van a analizar, como ya les planteé, dos fuentes escritas específicamente. Estas fuentes pueden ser primarias o secundarias. Ustedes lo van a determinar acá. Estas fuentes están acá, pero también se las pueden visualizar en la página de al lado de la que estábamos viendo, o sea, la página 77. ¿Qué van a hacer respecto a esas dos fuentes? Primero, obviamente, leérselas, ambas. Y luego van a responder las siguientes preguntas. Van a identificar el tipo de fuente según su origen y formato. Primero que todo, en la 2.1 ustedes van a tener que responder lo siguiente. La fuente A y B, esta de acá, fuente A y fuente B, corresponden a fuentes primarias o secundarias. Ustedes tienen que ver si acaso están hechas en el momento o fueron hechas con posterioridad. Fíjense en los años.
Los años dan mucha claridad si acaso fueron hechas en el momento o están hechos posteriormente. Recuerden que lo que estamos analizando es las civilizaciones antiguas, específicamente la civilización griega. Por lo tanto, vean los años. Ustedes colocan si acaso es una fuente primaria o secundaria. Ahora, ¿qué formato posee la fuente escrita? ¿Es una carta? ¿Es un periódico? ¿Es una ley? ¿Un libro? ¿Una revista? ¿Qué tipo de fuente es la A y qué tipo de fuente es la B? Para eso, observen también lo que aparece acá abajo. En la 2.4, la 2.3 van a tener que indicar quién es el autor de cada una de las fuentes. ¿Quién es el autor de la fuente A y el autor de la fuente B? Por lo general, los textos aparecen así, y acá abajo aparece el autor. Ustedes tienen que colocar entonces el autor de la fuente A y el autor de la fuente B. Luego, ahora sí, la 2.4, van a tener que establecer qué relación tiene cada autor con lo que relata. Por ejemplo, si este autor de acá o este autor de acá son protagonistas, ellos fueron testigos, ellos son investigadores que hacen el estudio después, ustedes tienen que indicar. ¿Bien? 2.5. ¿Qué información entregan la fuente A y B sobre la evolución política de Atenas? Señalen las principales ideas. Ustedes tienen que señalar en la fuente A las principales ideas que tiene y la fuente B las principales ideas que tiene respecto a la evolución política de Atenas. Por último, a partir de la información de ambas fuentes y de las páginas en su conjunto, lo que hemos analizado hasta el momento, deben describir con sus propias palabras la evolución política de Atenas. Para ello van a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué características de la evolución política de Atenas en este periodo destacarías? Fíjense bien que toda la guía nos ha llevado a una evolución. Pasamos de una monarquía a una aristocracia, después pasamos de un tipo de gobierno donde se centraba en una determinada persona y después eso se va expandiendo. Luego se realizaron diferentes transformaciones, todo lo cual nos lleva a una evolución en pos de, por ejemplo, la democratización de la ciudadanía, o sea que esto se fue expandiendo a más personas. Ahí ustedes tienen que colocar las características principales de esta evolución política. Y bueno, esta es la guía número 7. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer a ese WhatsApp. Así que espero que les vaya bien. Saludos y nos vemos.